Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y el 15 de septiembre es el Día Internacional de la Democracia. Sé que para nosotros los mexicanos 15 de septiembre pues tiene que ver con el grito de la independencia y pues como que otra fecha no cabe, pero resulta que también se celebra la democracia y para eso traemos y me da muchísimo gusto saludarte, doctor Rodolfo Barrientos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación para platicar un poquito de un tema que es muy importante. Sí, Rodolfo, tú eres doctor en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, analista político, has estado haciendo distintas investigaciones en torno a diversos temas que muchos tienen que ver con la política, con la cobertura de la política, y además eres profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y te dedicas a pensar la vida pública. A observarla, Ajá. pero también a participarla. Digo, fuera de mis actividades académicas, he estado, pues, como ciudadano, que en una democracia todos los ciudadanos somos iguales. Ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, somos completamente iguales, pues participando como parte de la comunidad a la que pertenezco. Ajá. Cuando escuchamos de democracia, porque luego a mí me llama mucho la atención que en el contexto en el que estamos se entiende la democracia como algo bueno, per se. O sea, si es democrático, es bueno. ¿Es así? Generalmente sí. Okay. Y sobre todo si lo comparamos con otras formas de organización. Y me refiero no solamente en cuestiones electorales o en cuestiones de cómo se asignan las cuotas de poder dentro de una sociedad, sino como una forma de organización social que implica, y uno de los puntos más importantes es el que te decía ahorita, ¿no? Que ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes somos iguales. O sea, no hay una diferencia, y hay que participar. Raza, sexo, estudios, no hay diferencia, porque en teoría en estas sociedades democráticas, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Antes de ir a que si es bueno o malo o si demás, porque me arranqué en segunda, lo primero, definamos qué es democracia, porque cuando hablamos de democracia luego solemos pensar en urnas, ¿no? Sí, en voto. Pero ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de organización social, entendido en un aspecto muy, muy amplio, ¿no? No solamente en cuestiones electorales, no solamente en cuestiones de cómo se eligen los puestos de elección popular, cómo se reparte el poder, cómo dividimos, sino una forma en que no hay nadie más que otras personas. Okay. Sobre todo, eso es el punto más relevante y que muchas veces tal vez no consideramos, olvidamos o ni siquiera nos lo han dicho, ¿no? Sino es eso, que todos somos iguales. Eso visto como desde un punto filosófico quizá o conceptual. Ahora, en México, ¿cómo opera este sistema y realmente es democrático? Bueno, en teoría sí. En teoría México tiene muchos elementos democráticos incluidos dentro de la Constitución, que pues es la forma en que nos organizamos como sociedad, que vienen ahí establecidas las reglas, cómo se divide el poder, cómo se eligen todos los puestos que de alguna manera representan ese poder político, considerando también al Estado como una forma de organización que hemos decidido, este contrato social, y bueno, que está dividido en 3 poderes, que cada uno cumple con sus funciones, que tiene ciertos puestos o ciertas, digamos, oficinas y que tienen ciertas reglamentaciones en esta Constitución y en las leyes que de ella emanan para poder ser llenadas, por así decirlo. Ajá. Alguna vez alguna maestra nos comentó, nos preguntaba en la preparatoria, si mal no recuerdo, ¿ustedes consideran que el sistema político mexicano es bueno? Y pues todo el mundo por inercia, no, es una basura. Los políticos, bla, bla, por inercia, ¿no? Ajá. Porque es una cuestión casi cultural, no sé si en alguna democracia sea distinto, o en alguna organización política sea distinto, el estar en descontento con quienes están en el poder, pero por inercia un joven responderá no. Y entonces, para no hacer el cuento largo, luego de una discusión y demás,
se llega a la conclusión de el sistema es bueno. La clase política se puede debatir, ¿no? Sí. Las personas que han estado históricamente ahí, que están en la actualidad, hablando de ese momento, pues se puede debatir, pero el sistema puede ser hasta ejemplar, ¿no? ¿Coincides con eso o no necesariamente? Yo sí tengo mis asegúnes con la forma en que estamos organizados políticamente, electoralmente, y que justo vamos a entrar en un proceso de discusión nacional en esos puntos, ¿no? Además, ¿cómo estamos organizados? A mí hay muchas cosas que no me gustan, hay unas cosas que considero que no tienen sentido, y el caso, por ejemplo, del Senado se me hace sumamente particular, ¿no? La regla es que en el Senado hay representación territorial, no poblacional. Es decir, cada una de las entidades federativas que conforman el Estado mexicano tienen 3 representantes. Independientemente de si el Estado de México tiene millones de habitantes y los otros tlaxcalados. Estados con por decir un algo, millón. ¿no? O sea. Sí. Colima también tiene poquito. Cada uno tiene 3, porque es la representación territorial del Estado, de la entidad federativa, o son estados también, dentro de este Estado federado que son los Estados Unidos mexicanos. Ajá. Pero se inventaron que hay representación proporcional, ¿no? Entonces hay otros 32 extras, si son 32, que es una lista nacional que los partidos se los reparten a partir de los votos. Uh-huh. Pero no hay sentido que exista esta representación proporcional porque cada territorio ya tiene sus 3. ¿Y qué estarían para eso? Sí. Entonces todos los estados están representados igual. Pero con esta lista nacional, que no se entiende por qué existe, uh-huh, hay esos 32 extras que ni siquiera representan al territorio, ni representan población, prácticamente representan a su partido político. Y se pierde el sentido de una de las instituciones de este estado. Y es una de las críticas que te digo que del sistema político mexicano, a mí no soy tan fan, ajá, para decirlo. ¿De qué sí? Dame chance para pensarlo. Me has dicho antes para ponerme a pensar. Digo, hay cosas buenas, cosas que se han ido cambiando, que yo considero que no era el camino adecuado, que se necesitaban cambiar, pero que no fue el camino adecuado. Por ejemplo, cuando se integran estos diputados plurinominales, allá por el 77, la ley Lope, pues era necesario. Y luego se aumentaron de 100 a 200. Ok, Congreso más representado por partidos políticos todavía, pero bueno, era el inicio del camino a quitar la hegemonía de un solo partido en uno de los poderes del Estado. Pero se han convertido en cuotas, entonces una buena idea ya no sirve, ya no funciona, no arregla ciertas deficiencias en cuanto a la representación. El sentido de los pluris era que abogaran por los grupos minoritarios, ¿es así? En teoría. Entre otras cosas. Ajá. En teoría, porque justamente uno de los problemas que pueden, no a fuerza, llegar a existir en una democracia, no en la mexicana, en todas, es que las mayorías se conviertan en una tiranía. Uh-huh. Entonces, un sistema de representación uninominal, donde la persona que gana se queda con todo el puesto, a pesar que ni siquiera haya tenido la mitad de los votos, cualquier diputación federal, uh-huh, cualquier distrito, gana una persona con 36, 40% al haber 3, 4 candidatas, uh-huh, pues entra... Pero toda la representación se queda en esa persona y en ese partido político. Uh-huh. Y todos los demás se quedan sin representación. Cuando no había pluris, así funcionaba el Congreso, ¿no? Entonces, cuando teníamos este partido hegemónico, pues todo el Congreso era de ellos. Ganaban todos los distritos y todas las demás fuerzas políticas o minorías no tenían nada, porque no ganaban ningún distrito. Entonces, la representación proporcional en forma de diputados plurinominales, porque hay otras formas de representación proporcional, lo que permitían era que tuvieran acceso a algunos puestos a partir de los porcentajes de votos que habían obtenido. Uh-huh. Y de ahí, bueno, se ha manoseado mucho y demás, pero es que me quedo pensando, esto es el sistema político mexicano. Sin embargo, la democracia, por como se ha definido y lo que nos comentas tú al inicio de este episodio,
pues es una forma de organización social no exclusiva de los gobiernos federales, estatales, locales, etcétera, no de un sistema político nacional, sino también de universidades, de familias, de lugares de trabajo. Es una forma de entender la forma en que nos organizamos, ¿no? Algo tan sencillo como ir en el tráfico, en la fila para agarrar un carril que es para dar vuelta y que empieza gente a meterse, ¿no? Que en lugar de hacer la fila para la salida, ajá, se empiezan a meter sin respetar el orden. ¿Por qué tienen que pasar antes? Pues todos somos iguales. Es que traigo más prisa. No importa, yo también traigo prisa, ¿no? Sí. O todos tenemos algo. Entonces, en teoría, en una sociedad democrática se busca que todos seamos parejos. Nadie tenga tratos especiales, todos tengamos los mismos derechos, las mismas responsabilidades u obligaciones, porque somos una comunidad. Y entre todos debemos de estar buscando estar bien. Eso no choca con que, no sé si sea por naturaleza, habrá que preguntar a algún biólogo, pero el ser humano pretende como, o aspira a destacar, a ser distinto, a distinguirse de los otros. Entiendo que una cosa es distinguirte y otra cosa es tener más derechos, privilegios y demás, pero va de la mano el que el ser humano luego de repente busque, o aparentemente por lo que hemos visto, busca ciertos privilegios y tener como cierto estatus distinto al otro, y entonces ya no es democrática la cosa. No sé si me estoy yendo como por las ramas. No, hay discusiones de si somos buenos o malos por naturaleza, ajá, y todas estas discusiones válidas, ¿no? No hay, digamos que esta es la verdad. Claro. Ajá. Lo que sí hay dentro de las sociedades democráticas es formas de evitar eso, o castigarlo, o no promoverlo, ¿no? Uh-huh. Que no siempre funcionan, deberían, ajá, en una sociedad democrática, pero no siempre funcionan porque no se les da el cuidado adecuado. Ajá. Vuelvo al inicio de la plática, se entiende la democracia como algo positivo, se entiende como algo bueno, pero ¿qué, digamos, particularidades convenientes y qué inconvenientes trae consigo esta forma de organización? Ya sea a nivel político o a nivel incluso micro, ¿no? Pues mira, algo como bueno sí, porque no tampoco hemos encontrado algo real que se haya practicado que haya funcionado mejor, ajá, o que es menos peor, si lo queremos ver desde el lado de vista o desde el punto de vista muy negativo, ¿no? Comparado con otros tipos de regímenes autoritarios, totalitarios, donde no hay posibilidad de nada, hay un grupo, un pequeño grupo o incluso una sola persona que controla todo. Por todos los demás. Y en todos los aspectos de la vida, en todos, no nomás te digo en lo político o en lo electoral, si es que existe lo electoral. Entonces sí es algo bueno. Mínimo hasta que encontremos algo mejor, ajá, ¿no? No teóricamente, sino en la práctica. Sí, sí. Pero también tiene algunas cosas malas, como te decía, la tiranía de la mayoría, que se puede llegar a presentar cuando no hay contrapesos, cuando no se consideran derechos de las minorías. Siempre pongo este ejemplo en clase, ¿no? Cuando le preguntaban al expresidente sobre los derechos de las personas LGTB o sobre el aborto, que decía, lo vamos a someter a votación. ¿Por? O sea, ¿por qué la mayoría tiene que decir los derechos de un grupo? De un grupo. Porque se tiene que someter a votación. Que entiendo que su postura, porque eludía, me parece, como el quedar mal, como cualquier político, sí, ¿no? Sí, finalmente, sí. Entonces, lo vamos a someter a votación, suena democrático. Y suena bueno. Ajá, y suena bueno. Porque es democrático. Pero en este caso... no es bueno. Pues no. No, o sea, porque la mayoría no debería de decidir los derechos de la minoría. Es correcto. Claro. Tal cual. Por eso te digo... Y por eso iba con tu pregunta, ¿no? De que suena bueno. Pues es que suena muy democrático que elija la mayoría, pero no en todos los casos. Ajá. No en todos los casos. Sí, porque las personas heterosexuales van a elegir la vida de las personas homosexuales, en este ejemplo. Ajá, sí, ¿no? sí. O porque los hombres tendrían que elegir qué hace, o sea, si se interrumpe o no el embarazo. Sí, tal cual. Uh-huh. Ahí es cuando la democracia dice, no, aquí no aplica. Ajá. Entiendo que la democracia como concepto
igual puede ser perfectible, pero al momento de operarla en la historia en la que se lleva operando, sobre todo en México, ¿qué consideras tú que hay que ajustar para tener realmente, para conseguir que todas las personas sean escuchadas, que todos los grupos decidan sobre sus prácticas, sus rituales, su forma de organizarse, ¿no? ¿Qué consideras que tendría que cambiar o sobre qué se les ha puesto, qué se ha señalado, digamos? Es importante lo que dices. La democracia, que es perfectible y todo, se construye. Y constantemente, si no es que diario, todo el momento, son prácticas. O sea, son comportamientos de la ciudadanía, sobre todo de la ciudadanía, ¿no? Y hago énfasis en ciudadanía, perdón, porque no se nos va a regalar nada desde el poder, ¿no? Todos los derechos adquiridos en la historia siempre han sido luchas. Bueno, igual con la democracia. Oye, que falla esto de nuestra democracia. Pues sí, pero no es que lo van a arreglar ellos y se va a mejorar la situación. Traía un ejemplo de estos órganos autónomos o estos organismos ajenos al gobierno. No al Estado, mucha gente dice que son ajenos al Estado, no. Ajenos al gobierno, ¿no? Como el INE, por ejemplo. El desaparecido INAI, ¿no? Que la crítica que se hacía desde el gobierno anterior y es que estaban sometidos a los partidos políticos. Y sí, a lo mejor sí, siempre han sido cuotas, negociaciones en lo oscurito para decidir quiénes son las personas que van a dirigir esos organismos. Y le quita a lo ciudadano, le quita lo democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues no vale decir los quitamos. No vale. Porque, o sea, no puedes quitar un árbitro, no puedes quitar un observador tuyo, ¿no? Ajá. Eso es restarle democracia al país, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Y ahora, desde la ciudadanía no podemos esperar que la clase política lo arregle, porque van a seguir siendo ellos, como clase política, no en personas en específico, los que sigan decidiendo a partir de cuotas. Yo me quedo con 3 consejeros, tú te quedas con 2, tú con 1, que así ha funcionado desde hace mucho, desde que existen prácticamente, de los 90s, 2000s. Y pues es la ciudadanía, desde la práctica democrática, la que tiene que estar al pendiente. Es difícil porque hay sentimientos. Estamos hablando de la práctica, estamos hablando de acción ciudadana, pero las personas tenemos sentimientos, creencias, ideas que afectan en qué tanto podemos incidir o no, y se llama eficacia política. Ajá. Eficacia política interna es qué tanto creo yo que sé, y de lo que sé, si siento que realmente puedo, con mi participación, tener un impacto. Esa es la interna. La eficacia política externa es qué tanto creo que me van a hacer caso. Entonces, cuando tenemos una ciudadanía que sabe, pero siente que no lo van a escuchar, pues va a tender a alejarse, a ser apático. Pero cuando tenemos ciudadanos que consideran que son buenos, que conocen y que los van a escuchar, van a participar. Entonces, la idea, pues, es, primero, conocer, que eso es, digamos, educación cívica. Porque acuérdate que no estamos hablando solo de cuestiones electorales, ¿no? Y por eso es educación cívica, no es educación política o educación electoral. ¿Dónde se construye? Ciudadanía. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo podemos participar para tratar de elevar esos niveles de eficacia política, tanto interna como externa? Ahorita que comentas lo cívico, me parece que se tiene como tantos retos en torno a la democracia y el primero que debe entender el que todos somos iguales o para que pueda haber democracia debemos entendernos como iguales, es precisamente el que está en el poder en ese momento. Te comento una anécdota que pasó este fin de semana en el grupo de vecinos en donde vivo, porque además es un laboratorio social cualquier grupo de vecinos, ¿no? El presidente de los colonos decide, tiene una fiesta y entonces están los niños por ahí en la cochera y tal, y que pasaron 2, 3 carros muy rápido por la calle y ahí está el riesgo, pues, de que puedan atropellar a un niño si el niño se descuida, ¿no? O si los papás descuidan al niño.
y cerró la calle. Pero entonces ya no hay a quien recurrir porque es el presidente de los vecinos. La máxima autoridad. O sea, porque de otra manera, cuando hay alguna situación, él es el que resuelve, y él es el que va, ¿no? Y bueno, en este caso particular, no voy a decir ni la colonia del nombre ni nada, pero no tiene caso. Pero es alguien pues bastante proactivo que resuelve cosas. Pero en este caso, ¿contra quién va, no? Y entonces me dejó esta reflexión de, claro, finalmente, ahora que me estás platicando esto, quien tiene el poder en ese momento es el primero que tendría que hacerse pasar, o no hacerse pasar, mejor dicho, entenderse como un ciudadano más. Cosa que le sirvió mucho, me parece, al presidente anterior, por lo menos en el discurso, el volar en aviones comerciales, o aparentemente tomar sus vuelos en aviones comerciales, no sé si tomaría todos o no, eso es otro asunto de otra plática, pero la democracia y cualquier forma de gobierno, pero sobre todo la democracia, requiere mucho de eso, ¿no? De quien esté en ese momento tomando la decisión, se asuma como uno más también. Sepa uno más. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Pero como casi nunca se da, por eso es trabajo de los que no estamos ahí en la clase política. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Involucrarse y participar más para mejorar la democracia. Sí. Pero no es suficiente decir eso, repetir eso. Y yo creo que ahora, estos días que viene el Día Internacional, se va a repetir lo mismo. Y lo mismo pasa el día de las elecciones, donde nos aplaudimos por ese gran proceso electoral que tuvimos. Que participó un 30-40, pero igual. Pero que son los ciudadanos y las ciudadanas las que están ahí. Y está bien, hay que echarnos porras. Pero el día de la elección no se acaba ahí el proceso. Viene el conteo y viene después todos los pleitos electorales que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y después entran a gobernar y todavía tenemos que estar al pendiente. Y estamos hablando solamente de lo político. Hablamos de involucrarse como sociedad, como comunidad, en todos los aspectos que nos rodean. Hay, ¿cómo se llaman los monitos estas matrushkas? No sé. Las que se van metiendo que son iguales y una más chiquita. Las rusas. Sí. Ya, no sé, pero bueno, sí, las muñecas rusas que van unas encima de otras y que... Ajá. Bueno, vamos a suponer que la más chiquita es el voto. Y ese voto va dentro de otra más grandecita, que es la participación electoral. Esa participación electoral va adentro de otra más grande, que sería la participación política. Y esa participación política va dentro de la más grande, que es la participación ciudadana. Entonces, todos los aspectos que nos involucran alrededor son relevantes, son importantes de involucrarse si estamos hablando de una sociedad democrática o si aspiramos a tener esta sociedad democrática que vaya mejorando. Porque, como decíamos ahorita, se construye. No la regalan, ni nos van a mejorar nada. Se construye a partir del involucramiento en estos aspectos comunitarios. A mí algo de lo que me preocupa es que difícilmente vamos a participar como ciudadanos si estamos cansados. Y me refiero a, si tengo una jornada laboral extenuante, si tengo poco tiempo para descansar, si me la paso en el tráfico, si llego a la casa, o sea, lo último que pienso es vamos a organizarnos como vecinos o como distrito o como lo que sea para tener un mejor X. Lo que quiero es descansar. Sí. ¿Y qué tanto en estas sociedades cansadas, o lo que decía aquel filósofo, la sociedad del cansancio, en este momento en el que estamos viendo, en el que la gente estamos cansada porque hay que trabajar un montón, porque hay que dormir poco, porque lo que sea, qué difícil es participar, ¿no? Súper complicado porque también desde todas las formas de involucramiento que tengan que ver con el gobierno, todas son bien difíciles de entender, todas son bien inaccesibles. Además está la resistencia de gobierno, no es que si tú dices, oye, queremos hacer una mejora en nuestra colonia o nos juntamos 2, 3 colonias porque tenemos este problema y queremos presentar esta solución, no es como que, ¿cómo no? Pásenle, vamos a escucharlos. Gracias por venir. No. Sí, entonces todo está en contra de que nos involucremos y participemos, que aquí entrarían ya otros temas como el sistema económico en el que estamos, las formas de producción, etcétera, etcétera, que no promueven, no ayudan a que tengamos ese tiempo, ¿no? Allá en las primeras democracias, en las sociedades griegas, pues eran los ricos que tenían sus tierras y tenían sus esclavos, no sé si se puede decir, sus esclavos, que eran los que trabajaban mientras ellos se iban a
a discutir las problemáticas de su polis. Ajá. Tenían el tiempo disponible. Y que de democracia no tenía nada, porque si había gente sometida a otra, pues sociedades democráticas no eran. Es decir, los ciudadanos eran hombres ricos, ajá, con tierras y con esclavos. Si no, no podía ser ciudadano. Pero bueno, esa fue la primera democracia, ¿no? Ajá. Pero sí tenían ese tiempo. Porque alguien más está trabajando. Ahorita no podemos. Ahorita es complicadísimo informarse. Y luego nos enteramos, pues se moquetearon ahí 2 senadores. Qué mal. Pero ya no sabemos por qué, no sabemos cuál fue la situación. Nada más calificamos a partir de lo poquito que nos llega. Y nos perdemos the big picture. Ajá. Hablando ya de la cuestión electoral, esta es una lectura, digamos, muy subjetiva, pero me parece que las últimas elecciones se han parecido mucho como al chisme de la Casa de los Famosos, más que a... Y pongo este ejemplo mediático porque pues, me parece que es como muy accesible para todo el mundo, ¿no? Y está ahí en boga. O sea, es qué le dijo quién a quién, y me acuerdo por esto de los moquetazos, qué le dijo quién a quién empezó, de qué lado estás, quién se casó con quién se presenta de qué manera. Entonces ya tiene que ver más con el chisme que con el proyecto político, la idea de nación, de estado, de municipio, de distrito, lo que sea, que poco se presta atención o que poco se está hablando de eso. Digo ahorita, pero me parece que a lo largo de la historia, no sé si en algún momento realmente las elecciones han tenido que ver con el proyecto más que con la parafernalia y con los discursos populistas y demás. Pues es difícil encontrar sociedades donde haya un compromiso tan grande que me meto a profundidad a conocer estas propuestas. Difícilmente, ¿no? Y desde... pues llevan muchas décadas. No es ni siquiera con la aparición de las redes sociodigitales, la espectacularización de la política. Eso. Es un show. Yo creo que desde que apareció la tele, ¿no? Que se empiezan a ver a estas candidaturas, a estos personajes políticos, ya como si fueran actores de una novela, de una serie. Entonces todas las narrativas, todos los storytellings exagerados y situaciones tan dramáticas que son las que llaman la atención, y sobre todo en momentos electorales. En ese sentido de la espectacularización y demás de la política, hablando de las elecciones particularmente, hay algo que me llama mucho la atención y lo hemos comentado fuera del aire o de grabación, que es que parece uno de los grandes errores, no sé tú qué pienses y me gustaría escuchar tu opinión, uno de los grandes errores, problemas que tienen las campañas es que no necesariamente, o sea, un político o hay ciertos cargos públicos a los cuales se entra a través de una campaña, de la elección. Y un buen candidato no necesariamente es un buen gobernante. Y un mal candidato no necesariamente es un mal gobernante. De hecho, las características que te hace ser un buen candidato no necesariamente son compatibles con las que te hace ser un buen gobernante. Y si me permiten como la figura que voy a utilizar, es como si uno quiere ser chef de un restaurante, pero la entrevista, el currículum, la prueba, no tiene que ver con la cocina. La cocina no está presente en nada de lo que se vaya a tomar la decisión. Después nos enteraremos si es buen chef o no. Pero aquí vamos a ver qué también se desenvuelve en la entrevista. Vamos a ver qué también reacciona ante ciertas situaciones que nada tienen que ver con su chamba en la cocina, que es para lo que lo voy a contratar. ¿Qué piensas de esto? Pues es que, regresando un poquito a lo anterior, es trabajo de la ciudadanía tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar de vender, tal cual vender, porque son grandes estrategias de marketing. Ideas, sentimientos que suenen muy bonito, pero que a lo mejor es difícil de llevar a cabo, que a lo mejor no hay presupuesto, que a lo mejor bla, 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 bla. Entonces, lo único que queda es esta educación cívica, promover el pensamiento crítico para que esos mensajes a los que vamos a estar expuestos y expuestas mínimo durante 3 meses, pero ya vimos que ahora hay pre-campaña y luego que no terminan siendo campaña. Bueno, X.
vamos a estar expuestos y expuestas a ese tipo de situaciones, pues es que no hay defensa más que el pensamiento crítico y el involucramiento, la educación cívica, educación política. Hay dentro de la desafección política, que es este alejamiento de lo político, ¿no? Que todos roban y me da flojera ir a votar, y es apatía, cinismo. Uno es el escepticismo político. Y ese escepticismo político es, yo no creo que lo que me está diciendo este señor o esta señora no es malo para una democracia, ¿no? Porque en la duda mínimo que te mueva a buscar, que te mueva a informarte para no caer justamente en este tipo de melodramas que se dan en procesos electorales al menos. Sí, sí que muchos de ellos son de un mal gusto y de una cosa tan terrible. Pero... Sí, muy feos. En fin, otra de las cosas que me gustaría preguntarte, Rodolfo, es, ¿consideras que quitándole dinero a partidos políticos, quitándole tiempo a las campañas, vamos a tener una peor democracia, mejor, o es indistinto? En calidad de la democracia, yo creo que no hay cambios reales. O sea, en la vida democrática, pues, ¿no? En la vida política partidista sí tendría que haber muchos cambios. Aquí la idea no es reducir nada más porque sí, sino la fiscalización. ¿En qué están gastando los partidos políticos? ¿Qué están haciendo los partidos políticos con esos miles de millones de pesos que se les dan cada año, ¿no? Si nada más están promoviendo prácticas antidemocráticas, si están, porque una función de los partidos políticos es promover la democracia, pero si se dedican a promover valores antidemocráticos como la intolerancia, como la falta de respeto, y lo vemos ahorita en el Congreso, ¿no? Unos son narcopolíticos, otros son traidores a la patria. ¿De qué sirven esos calificativos? ¿Qué tan democráticos son esos calificativos? Tanto que se cargaron a moquetazos, como decíamos. ¿Para qué es eso? O sea, ¿dónde viene dentro de la democracia, por muy oposición oprimida que seas, que te tienes que agarrar a empujones en la mesa directiva de la comisión permanente? No es nada democrático. Por muy oprimido que estés por la autoridad o por el grupo poderoso. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos con esa lana? Eso es lo más importante. Y luego vemos cuánto les podemos bajar, cuánto están desperdiciando, y ahora sí, ahí van los cortes. Deja de desperdiciar dinero. Deja de promover actitudes y comportamientos antidemocráticos, que lo hacen todos los partidos. Sí, que aquí eso es importante, ¿no? O sea, no decir es que unos son los buenos y otros son los malos. Habrá afinidades políticas de cada ciudadano y ciudadana, pero tener la madurez política como para darnos cuenta que pues, realmente yo no sé si hay un ejemplo en la historia de este país de algún partido que haya hecho todo bien. Todo bien no, pero digamos, ha habido algunas prácticas de todos los partidos también muy loables, ¿no? Que se han promovido ciertas actitudes, ciertos valores, ciertos comportamientos que sí abonan a la democracia. Que te digo, sí están para ganar elecciones, sí están para representar ideas y creencias de las personas que se vean reflejadas en el aparato político, pero también están para promover la democracia. ¿Dónde aprendemos a ser democráticos? ¿Dónde habría que apuntar? Si es desde la escuela, si es desde la iglesia, si es desde la casa, si es desde dónde se tendrá que promover esta forma de entender la vida, esta forma de vivir socialmente. Pues mira, en la cultura política, en los estudios dicen que la primera fuente es la familia. Pero bueno, la familia ya trae su carga cultural, ¿no? Además, en la familia difícilmente todos tienen el mismo peso. Aparte, no es tan democrático cómo se reparte el poder dentro de las familias. La primera institución sería la escuela, ¿no? Programas académicos desde la primaria donde se involucren cuestiones de civismo, cuestiones de organización política. Política sin grillas. Ajá. Así. Organización política, cómo funciona el país, cómo se organiza la sociedad mexicana. Y luego están los otros, que son los OPLES o el INE, encargados de promover esta educación cívica. Digo, tienen sus presupuestos muy limitados.
para esas actividades. No, tal vez no sea culpa solamente de estas instituciones, pero sí falta mucho ahí, que estos grandes organismos que son electorales, que se encargan también, dentro de sus funciones, incluso creo que hasta constitucionales, promover la educación cívica. Hay algunos comerciales muy malos del INE, hay otros más o menos y otros buenos, pero no es solamente esa publicidad que nos pueda aparecer en medios digitales o en medios tradicionales, sino qué otras actividades. Está el voto infantil, están cabildos juveniles, hay muchas formas, pero no hay una política pública amplia que vaya encaminada a esa promoción de actitudes y educación cívica. Ajá. ¿Dónde están esos panorámicos que nos hablan de las formas de vivir en democracia, las ventajas que tiene, cómo llevarlo sí, o sea, socialmente, pero hablando de socialmente, en la escuela, en la familia, en el trabajo? ¿Dónde están esas pláticas en las escuelas y demás? Y no es señalar al INE, sino a todo un sistema que no permite que la institución que esté, llámese INE, llámese como sea, pueda hacer este trabajo también, ¿no? Sí, un sistema que se enfoca, y por eso le decía, en el voto, en promover y decir que el 1 o 2 de junio somos súper democráticos y qué buen país y qué bien portados y cuántas filas había para ir a votar. Ok, sí, pero ¿y qué más? O sea, eso ya dijimos, es la muñequita más chiquita. Hay unas más muñecas más grandes que cada vez involucran más actividades, que cada vez involucran más formas en que debemos estar al pendiente. Para cerrar, Rodolfo, ¿algún mensaje final en el marco de este día? Si queremos, bueno, yo no soy experto en pedagogía, ni mucho menos, pero digamos que para iniciar, si nos queremos iniciar ahorita en involucrarnos en cuestiones públicas, viene la discusión de esta próxima reforma electoral, que yo esperaría que fuera política electoral, pero bueno, al parecer nada más va a ser electoral, y tenemos que estar, pues no al pendiente de a ver qué están haciendo, sino tratar de entender también qué están proponiendo, no irnos con lo que se nos presente rápidamente, de eliminar pluris, sí, porque ganan mucho y no hacen nada. ¿Qué implica eliminar pluris? Si se eliminan los pluris, ¿cómo se van a elegir a los otros que sí se quedan? No es lo mismo pluris que representación proporcional. ¿Qué implica que nada más ganen o lleguen al Congreso los que ganan su distrito? Hay que tratar de no quedarnos con lo que nos digan los medios solamente, o lo que nos digan los encabezados, o los propios personajes políticos desde sus partidos, desde sus trincheras, sino tratar de, con este pensamiento crítico, entender, preguntar, acercarnos para que alguien nos diga, esto podría pasar. Porque va a ser muy relevante lo que se apruebe con esa reforma. Y si me permites agregar, Rodolfo, algo que suelo también recomendarle mucho a los estudiantes es, si tú sientes afinidad, hablando del sistema político, por un partido, hablando del sistema religioso o espiritual, por una religión, así, si tú sientes afinidad por un bando, para dejarlo abierto, escucha a los medios de comunicación, a los influencers, a los líderes de opinión que te sientan afinidad por el otro bando, escúchalos de manera abierta, no para que cambies de bando, para tener una visión un poco más crítica y no ensimismarnos tanto y evitar esta polarización. Me parece que es lamentable la forma en cómo se está polarizando el mundo. Sí, en todos lados. Y cómo hay grupos que apuestan a esa polarización porque pueden capitalizar políticamente esa polarización. Entonces, me parece que como sociedad tendríamos que ser ese contrapeso, y una actividad que sugeriría es, ahora en lo electoral, bueno, escuchar a los que normalmente escucho, pero asomarme a esas otras voces que suelo no escuchar porque me han dicho que no son los buenos, ¿no? Sí, incluso punto por punto que le critican para ver, a lo mejor yo no había pensado en eso, a lo mejor tienen razón, a lo mejor no tienen razón, o a lo mejor se me ocurre otra idea a partir de esa crítica. Es pensamiento crítico. Sí. Que no todo lo que nos digan es bien, bien bonito. Se llama, en los estudios de comunicación política, escepticismo político. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos en esta plática y a
ahí están las invitaciones para seguir pensando, para seguir dialogando. Por eso también les invitamos, Doralí Castillo en la producción y Jesús Cervantes quien les habla, a que le den manita arriba, que activen la campanita, que nos sigan en las redes sociales y a que comenten ahí qué piensan ustedes en torno a todos estos temas. Nos escuchamos en siguientes episodios y les deseamos que tengan una excelente jornada. Hasta luego.